Muy amados hijos y muy amados hermanos todos, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que la Iglesia propone hoy a nuestra consideración, domingo primero de Pasión, está tomado de San Juan y contiene, como siempre, unas palabras y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, acerca de las cuales decir que tienen una importancia extraordinaria y que son fundamentales para toda nuestra existencia presente y futura, decir eso como sería demasiado poco, porque las palabras de nuestro Señor son mucho más que fundamentales, mucho más que importantes, bastante más que decisivas, son nuestra propia vida. Y al decir que son nuestra propia vida me refiero a que son las determinantes de nuestra existencia presente y futura, de nuestra felicidad presente y de nuestra felicidad eterna. El fragmento que corresponde al día de hoy comienza con unas palabras del Señor que, como siempre, si las leemos despacio y en profundidad, son verdaderamente impresionantes. Y es que realmente las palabras del Señor, de nuestro Señor Jesús, siempre son así. Y lo primero que producen en nosotros es una sensación de profundo contraste entre la profundidad, la inmensidad, la belleza y la consolación y la esperanza que producen esas palabras en nuestra alma. Digo contraste con lo que hoy ordinariamente venimos oyendo. Decía Jesús que sus palabras son espíritu y son vida. Por eso yo me decía antes que decir que son fundamentales para nuestra salvación y para dar sentido a nuestra existencia presente es la verdad, pero es absolutamente insuficiente, porque son nuestra vida, la garantía de nuestra vida presente y futura. Mis palabras son espíritu y son vida. Al decir que son espíritu, nos está advirtiendo que son absolutamente lo contrario a la superficialidad y a la inconsecuencia. Son la mismísima verdad, porque Él no es que Él fuera verídico o verdadero o portador de la verdad, sino que Él era la misma verdad. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De manera que cuando vemos hoy esas interpretaciones del Evangelio superficiales, ordinarias, vulgares, grotescas, que dan la sensación, por otra parte absolutamente cierta, de que quienes las pronuncian o quienes las dicen no tienen la menor idea de la persona de Jesucristo, de sus enseñanzas, de sus doctrinas. Y no solamente eso, sino que además no creen en absoluto en su persona. Y al no creer en su persona, ni amar a su persona, pues claro está, que mucho menos van a estar conformes con sus enseñanzas. Pero es tal la vulgaridad, la ordinariez, al que han llegado hoy en día, tal como las oímos en las explicaciones ordinarias y en los comentarios que vemos de las enseñanzas de cierta jerarquía de la Iglesia, tal es la ordinariez y la superficialidad que nos quedamos impresionados cuando vemos el contraste. Las contrastamos, como hemos dicho antes, con la profundidad, con la inmensidad, con la belleza, con el amor que resuman las palabras de Jesús. Comienza nuestro Señor en el texto que corresponde al Evangelio de hoy diciendo unas palabras ya de por sí impresionantes y que jamás hombre alguno
en la historia de la humanidad, aparte de él, ha podido pronunciar? Nadie, absolutamente nadie en toda la historia de los hombres. ¿Quién de vosotros, dice, quién de vosotros sea capaz de acusarme de pecado? Estas palabras, ni siquiera los hombres más perfectos que hayan existido, ni los más grandes santos, las han podido pronunciar, porque todos somos hijos del pecado. Si acaso he de advertir, porque es verdad, que solamente un ser humano ha habido en este mundo absolutamente libre del pecado, incluso desde su misma concepción, cual es la Virgen María, como todos sabemos. Pero esta absoluta falta de pecado a lo largo de toda su existencia, empezando desde su misma concepción, es producto, concepción graciosa, de la bondad divina. En cambio, en la persona de Jesucristo, su absoluta falta de pecado, su acusación directa, cuando dice, ¿quién de vosotros va a ser capaz de acusarme a mí de pecado?, no se debe a otra cosa que a su misma su naturaleza divina. No es por gracia, es por naturaleza divina. Le corresponde porque es verdadero Dios, es verdadero hombre, pero es verdadero Dios, y su naturaleza humana está asumida por la persona del Verbo. La única persona que hay en Jesús es la persona divina. Por lo tanto, ¿quién de vosotros será capaz de arguirme a mí de pecado? Palabras, como digo, impresionantes, que de por sí nos habrían de hacer reflexionar. Sin embargo, tanto los judíos de su tiempo, que lo tacharon de mentiroso, de blasfemo, y de seductor, de engañador, etc., como los mentirosos de nuestro tiempo, como los judíos de nuestro tiempo, como los ateos de nuestro tiempo, y al decir ateos me refiero a una inmensa masa de falsos creyentes, de otros que se presentan como verdaderos creyentes, pero en definitiva todos son mentirosos, porque ninguno cree en Jesucristo. Si ya entonces en su tiempo lo tacharon de mentiroso, de embaucador, de blasfemo, y por eso lo condenaron a la muerte, ahora no solamente lo siguen tachando de tales cosas, porque dicen que sus palabras son mentirosas, que sus afirmaciones en el Evangelio son consecuencia de la imaginación o del producto de lo que se inventaron los primeros cristianos. Cuando nos advierten, por ejemplo, acerca de la existencia del infierno y de que debemos estar siempre preparados, porque cuando menos pensamos vendrá el Hijo del Hombre, todo eso eso no es verdad, porque el infierno o no existe, o caso de existir está completamente vacío, etcétera, etcétera, etcétera. Todo su mensaje, el mensaje de las bienaventuranzas, su concepto del amor y de la caridad, etcétera, pues ha sido profundamente trastocado, cambiado, falsificado. Su mensaje de amor, su mensaje por el cual se hace a todos conocer que somos hijos de Dios, que formamos parte de su corazón, que ya no somos siervos sino amigos, ha sido enviado en un mensaje de solidaridad. Ser cristiano consiste en participar pues con los pobres de este mundo, con el compromiso con los pobres, entendiendo a los pobres por los que carecen de medios materiales, de lo cual también habría mucho que hablar, porque habría que pensar quiénes son los verdaderos pobres. Efectivamente, los que carecen de medios materiales, y tanta gente como hay que pasa necesidad y hambre, pues son pobres, claro está que sí. Pero también son pobres los que están adictos a las drogas, los que han sido corrompidos desde su juventud, aquellos a quienes no se les ha permitido conocer lo que es el cristianismo, a quienes se les ha dicho que Jesucristo no existe, que la religión es una falsedad, que el catolicismo es una filfa, aquellos que sistemáticamente son corrompidos y engañados, seducidos y encaminados al mal. Estos también son dignos de consideración. Y si la compasión, que por naturaleza habría de existir en el corazón, en el alma de cualquier cristiano, habría de extenderse a los pobres que carecen de medios no materiales, con no menor razón, incluso con mayor razón, se tendría que extender
a tantos millones de seres humanos que por la influencia de la televisión, del cine, de todas las artes, de todas las artes de la técnica moderna, por las cuales el sistema anula el cerebro y la capacidad de pensar de la gente y los conduce a la perdición eterna, esos tales también habrían de ser dignos de nuestra consideración. Pero en fin, sigamos leyendo las palabras de Jesús. ¿Quién de vosotros será capaz de acusarme a mí de pecado? Y si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Era la luz, pero los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. Esto, como recordáis muy bien, está en el comienzo del Evangelio de San Juan. Él era la luz, pero los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. Por eso dice él. Jesús hablaba así, llana, escuetamente, directamente, sin cortapisas, sin ordinarieces, sin disimulos, sin pretender introducir mentiras bajo el instrumento de las ambigüedades y de las medias verdades. No, hablaba directamente. Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Os digo la verdad y vosotros no queréis creerme. ¿Por qué? Y ahora dice, ¿por qué no le creen? Porque quien es de Dios, dice, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. De manera que en estas palabras de Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Él es el supremo maestro y el supremo Señor. En estas palabras de Jesús tendríamos suficiente para ver si somos o no somos de Dios. Si andamos por el camino de la salvación, o más bien estamos recorriendo los senderos que conducen a la eterna condenación. Si somos de Dios, oímos las palabras de Dios. Y si no las oímos, es porque no somos de Dios. Ahí está, ni más ni menos. Ahora bien, ya lo hemos dicho al principio y lo decimos siempre. No leamos las palabras de Jesús de forma ligera y superficial. Leámoslas y tratemos de entenderlas bajo la luz del Espíritu Santo. Tratemos de entenderlas en toda su profundidad. ¿Qué quiere decir que somos de Dios o que no somos de Dios? Está claro, hay mucha gente que efectivamente es de Dios y por eso escucha las palabras de Dios, escucha las palabras del Evangelio, la doctrina auténtica del magisterio verdadero que siempre ha aplicado la Iglesia a lo largo de 20 siglos, lee el Evangelio y la Sagrada Escritura con espíritu de fe, no con espíritu de crítico humano, ni con el espíritu de sabiduría humana, no tratando de componer el Evangelio con la sabiduría del mundo, sino al contrario, llevar los criterios del mundo para contrastarlos y descubrirlos en su falsedad a la luz del Evangelio. No es el mundo el que debe juzgar al Evangelio, a la palabra de Jesucristo, sino la palabra de Jesucristo la que debe juzgar. Pues bien, ¿quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios? ¿Qué significa eso? Pues son de Dios los que escuchan su palabra y los que no son de Dios los que no escuchan su palabra. Pero entonces, ¿qué significa ser de Dios o no serlo? Pues ser de Dios es, yo diría, que se reduce a ese más bien escaso número de almas cuya fidelidad y cuyo amor a Jesucristo las ha conducido a mantenerse fieles al Evangelio, a la persona y a las enseñanzas de Jesucristo. Un número muy reducido. Estamos en una situación del mundo, de la historia del mundo y de la historia de la Iglesia, sumamente graves, sumamente difíciles. Bien es verdad que la gente no quiere pensar en esto. Y no solamente no quiere pensar en esto, sino además, cuando vienen a hablar de esto, lo rechazan directamente. Sermones de curas, cosas de tiempos pasados, pero en efecto son de Dios aquellos que viven según las enseñanzas de Jesucristo
y adheridos de una forma o de otra a la persona de Jesucristo. Estos tales son de Dios. Su número, como digo, en la actualidad es más que reducido. Son los que formarían el escaso, reducido número de los creyentes, que son los que mantienen firme la bandera de la verdadera Iglesia y que siguen haciendo verdad las palabras de Jesucristo, según las cuales las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra la Iglesia. Porque efectivamente, aparentemente, si vemos hoy día la situación de la Iglesia y la situación del mundo, parece que la Iglesia, si somos sinceros y miramos con los ojos y no con prejuicios y no nos dejamos embaucar por las propagandas del sistema y las mentiras del sistema, y somos sinceros, la Iglesia, la auténtica Iglesia, el verdadero magisterio que la Iglesia siempre ha enseñado, las auténticas verdades del Evangelio, prácticamente han desaparecido. El hombre se ha hecho una religión a gusto suyo, en la cual el objeto principal del culto ya no es Dios, sino el mismo hombre. Una religión mucho más fácil, mucho más sencilla, mucho más cómoda, como aquello que decía Jesucristo: la senda que conduce a la perdición, que es un camino ancho, fácil, por el cual camina la mayoría de la gente, por si queda alguna duda, por el cual camina la mayoría de la gente. Y por otro lado está la senda abrupta, empinada, estrecha, difícil, por el cual camina muy poca gente y que es la única que conduce a la vida. Palabras de Jesucristo, no mías. Pues bien, estamos hoy día en una situación del mundo en la que millones y millones de seres humanos, incluidos millones de católicos, están empedernidos en que su situación es la verdadera y no quieren saber otra cosa, ni pensar. Y cuando se les dice que debieran de darse cuenta de que andan en peligro de condenación eterna, incluso se ríen y por supuesto no te creen, ni te creerán, porque están destinados a no creer, porque ya están en una situación en la cual han optado en contra de Dios y a favor de la mentira. Y no saldrán de esa situación, porque su voluntad ya se ha hecho piedra, se ha endurecido en el mal. Pero el hecho de continuar en esa situación y el hecho de creer que no va a pasar nada, no les va a salvar de la realidad, porque esto también es gracioso. Hay mucha gente, y yo no sé hasta dónde es capaz de llegar la inteligencia humana o la falsa inteligencia humana. Pues hay mucha gente que piensa que por el solo hecho de decir ellos, y de haber decidido ellos, personalmente, que el infierno no existe, o que el infierno está vacío, o que Dios no existe, ya eso es lo decisivo y suficiente para que realmente Dios no exista o el infierno no exista. Si fuéramos capaces de dejar la locura de nuestros pensamientos y de la locura de nuestra vida y pensar con sentido común y con racionalidad, nos daremos cuenta de que la existencia o la no existencia de una cosa no depende de que nosotros lo decidamos o dejemos de decidir. Las cosas no son como nosotros pensamos que deben de ser o que son, o que decidimos que deberían de ser, sino las cosas que son como son. Y más cuando está por medio la palabra de Dios. ¿O creen estos falsos teologuchos o estos falsos y mentirosos jerarcas de la Iglesia que abundan hoy día? ¿Creen que su palabra, sus enseñanzas y su vida pueden oponerse a las enseñanzas, a la palabra y a la vida de Jesucristo? Vamos a creer antes en las enseñanzas y en la vida de estos pobres infelices, por llamarlos de alguna manera, mentirosos, embaucadores. Vamos a creer en ellos antes que en la palabra de Jesucristo, de ese hombre honrado, tan honrado y tan bueno, que demostró su bondad hasta el punto de dar la vida por nosotros y que dijo que a mí nadie me puede arguir el pecado. Pero ahí está ahí conduce nuestra locura. De manera que los que no oyen la palabra de Dios es porque no son de Dios. ¿Y por qué no son de Dios? Porque ellos se han petrificado, estacionado, decidido
de una manera irrevocable a favor de la mentira y en contra de Dios. Y su situación es, como digo, irrevocable y no tiene remedio. Y ellos no creen en otra cosa, viven felices. A mí me recuerda lo que decía, esto me recuerda lo que decía el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando decía el apóstol: y así, cuando más tranquilos estén, diciendo paz y seguridad, de pronto, cuando menos lo piensen, les sobrevendrá la ruina, como a la mujer cuando le ocurren los dolores del parto. Y no escaparán, dice el apóstol San Pablo, y no escaparán. Claro, mucha gente al oír esto se ríe. Eso no va a ocurrir nunca. Y sí, llevan ya años y años y siglos diciéndonos que va a ocurrir y nunca ha ocurrido. Bueno, supongamos que es verdad, que por ahora no va a ocurrir, aunque todos los acontecimientos actuales, los hechos actuales, más bien indican que vamos camino de que se cumplan pronto, lo cual, por supuesto, el momento decisivo solo Dios lo conoce, eso es verdad. Pero también es cierto que Jesucristo nos dejó señales suficientes, pistas más que suficientes, para que nos pudiéramos percatar de lo que va a ocurrir. Bien, ya llevan demasiado tiempo diciendo que esto va a ocurrir y nunca ocurre. Bien, supongamos que esto no va a ocurrir ahora. Que dentro de unos años los hombres que vivan en aquella época, como es lógico, seguirán diciendo y pensando lo mismo. Tal vez con mayor motivo, porque aún habrán pasado más años. Pero eso va a impedir que llegue a ser realidad en el momento fijado por Dios, para que la palabra de Dios se cumpla a la totalidad y a la perfección. ¿Acaso no dijo Jesucristo: tened cuidado y estar preparados, porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre? A la hora que menos penséis, o sea, cuanto más pensemos que falta tiempo o que no va a ocurrir, o cuanto más olvidados tengamos estas palabras, cuanto más tal cosa suceda, más cerca estamos de que efectivamente suceda y pronto. Cuanto más lejos la supongamos de nosotros, es porque más cerca está de nuestras vidas. Estos no son de Dios. Luego dicen estos teólogos suyos, pues no sé cómo calificarlos, que se ríen de la palabra de Dios. Dicen: es que el infierno no existe. Y si existe, está vacío, por supuesto, porque es imposible que un Dios bueno, que un Dios justo, en caso de que existiera, creara un infierno con una condenación eterna, es decir, un lugar de tormentos y dolores para toda la eternidad. Es imposible que un Dios justo y un Dios bueno hiciera tal cosa. Pero vamos a pensar. Si el infierno no existiera, tampoco existiría la justicia infinita de Dios, ni el amor infinito de Dios, y por lo tanto tampoco existiría Dios. La existencia y la realidad del infierno son una consecuencia segura de la existencia de Dios. Cuando Dios precipita a alguien en el infierno, no hace ni más ni menos que otorgarle a ese alguien lo que él voluntaria y libremente ha elegido, consciente y voluntariamente lo ha elegido, y lo ha elegido para siempre. Por eso deberíamos de pensar que la eternidad del infierno, la eternidad de los tormentos del infierno, cuya intensidad y clase no podemos ni imaginar, porque son cosas que no pertenecen a este mundo, que superan nuestros conceptos y nuestras palabras. La eternidad del infierno es una realidad que, si fuéramos sensatos, deberíamos de pensarla seriamente, porque ya no se trata de millones y millones de años y más millones de años que nunca se acaban, y vuelta a empezar y vuelta a comenzar. En el infierno no hay vuelta a empezar ni vuelta a comenzar,
por la razón de que no puede haber vuelta a empezar cuando no hubo comienzo ninguno, ni hay vuelta a terminar, porque en el infierno no hay tiempo, y al no haber tiempo, ni siquiera se puede contar por millones de años. Es un siempre. Es una hora eterno. Es una hora actual que no tiene principio ni fin, no tiene comienzo. Ahí no entra la razón tiempo. Y en ese instante de condenación, el dolor es eterno y la desesperación es eterna. Y no podemos pensar en los condenados como un conglomerado, una masa maldita de condenados, de malditos, que forman una especie de conjunto orgánico en la cual todos padecen más o menos las mismas penas o parecidas. No hay tal. La masa maldita de los condenados no forma ningún conjunto orgánico, porque en el infierno no hay colectividad, no hay comunicación. Solamente existe para cada condenado la eterna soledad, el eterno yo mismo, yo solo y para mí mismo. No existe la comunicación. La capacidad de comunicación, que supone siempre un hálito, un ambiente, un hálito de amor, la comunicación entre los hombres y de verdad, porque incluso cuando se dice, se transmite la mentira para que puede, por decirlo así, haber disfrazada de verdad. En el infierno no existe tal cosa. Ningún condenado puede comunicarse nada más que consigo mismo. La eternidad y la soledad del mismo, que fue lo que él ha elegido. Él se eligió a sí mismo su propia vida. El que busque su propia vida, decía Jesús, la perderá. Fue lo que él buscó, fue lo que él quiso, y es lo que él sigue queriendo. Porque los condenados no se arrepienten. Su voluntad ha quedado petrificada para siempre en el mal. Solamente encienden de odio contra Dios, y de odio contra sí mismo, y de odio contra todo cualquier otra cosa que pudiera aparecer. El odio, y solamente el odio y la desesperación. Ni siquiera, como digo, existe comunicación entre. No puede, porque para eso tendrían que ser personas, y hasta su carácter de personas parece que lo han perdido. Esto nos debería hacer pensar. Cuando Dios condena a alguien al infierno, no hace sino ejercitar su justicia, porque no hace sino darle a ese tal lo que él libre y voluntariamente ha elegido, ha escogido, ha preferido. Tuvo la oportunidad de preferir otra cosa, y sin embargo prefirió eso, y lo sigue prefiriendo. Si Dios le diera otra cosa distinta, y dado que nos creó libres, si Dios no le diera otra cosa distinta de la que era elegido, Dios dejaría de ser justo, porque Dios le da a cada uno lo que cada uno elige. Por eso el infierno es obra de la justicia infinita divina. Y si no existiera el infierno, no existiría la justicia infinita divina. Por lo tanto, no existiría Dios, porque Dios es infinitamente justo. Pero es que además, el infierno, y esto que voy a decir ahora, puede parecer a muchos aún más extraño. El infierno es la obra del amor, es obra del amor de Dios. Si no existiera el infierno, no existiría el amor de Dios. No sería Dios infinitamente, el amor infinito, y por lo tanto no sería Dios. ¿Por qué el infierno es la consecuencia del amor infinito? Vamos a tratar de explicarlo a la medida en que Dios nos dé a entender. Dios, en su bondad infinita, nos creó por pura bondad. No nos necesitaba para nada. Pues nos creó por pura bondad, para que nosotros le pudiéramos amar como Él nos ama a nosotros. Quiso ser nuestro amigo, quiso que lo amáramos, que gozáramos para siempre de la felicidad indescriptible que supone el amor, porque solamente el amor es lo que da y causa felicidad en este mundo y en el otro, y el amor infinito es causa de un amor participado en la criatura, que también en cierto modo relativamente es infinito. Pero el amor tiene dos características esenciales. Dos. Primera, el amor es
perenne. El amor es para siempre. El amor no es para una semana, ni para un mes. Si alguien dijera, mira, te voy a amar durante una semana, te voy a querer durante un mes, nos vamos a querer los lunes, miércoles y viernes, pero no los martes, jueves y sábado. O como esas uniones que hay ahora que dicen, nos juntamos, viviremos unidos, juntos, y si vemos que nos va bien, y mientras nuestro amor perdure, continuamos. Ese mientras nuestro amor perdure es la expresión de un falso amor, porque la verdadera bandera del amor, la verdadera fórmula del amor es te amaré para siempre. Y todo lo que no sea un amar para siempre, pues no es amar. Si yo digo a alguno de vosotros, por ejemplo, que lo quiero con todo mi corazón, ese tal, consciente o inconscientemente, supone que mi amor es para siempre y que no pienso retirarse algún día, a no ser que él voluntariamente me lo quiera retirar por su cuenta. Pero yo no puedo retirarse, no quiero retirarse. Y más cuando es Dios el que lo ofrece. Dios ofrece su amor y lo ofrece de la única manera que se puede ofrecer, libre, en libertad, en completo, porque el amor es libertad. Además de ser perenne, para siempre, es libre, absolutamente libre. Dios nos ofrece su amor en libertad absoluta, que es la única forma como se puede ofrecer el amor. Y espera que nosotros, seres libres, lo aceptemos también en libertad absoluta, que es la única forma como se puede recibir el amor. Por ejemplo, yo no puedo sacar un arma, una pistola, y apuntarle a alguien y decirle, o me amas o te disparo. Te obligo a que me ames. No se puede obligar a nadie a que te ame. El amor nace del corazón y nace de la suprema libertad, que por eso dice la Escritura, donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. El amor es ofrecido por Dios a criaturas como somos nosotros, libres, racionales, libremente, porque el ofrecimiento del amor no puede ser sino libre. Me vas a amar a la fuerza, porque lo mando yo, porque te obligo yo. Yo podía hacerlo, pero yo no nos va a obligar jamás a eso. Sería una cosa absurda. Luego, si Dios ofrece su amor libremente, es porque nosotros lo podemos aceptar libremente. Pero si lo podemos aceptar libremente, es porque también lo podemos rechazar libremente. Si no lo podíamos rechazar libremente, tampoco lo podíamos aceptar libremente. Ahora bien, si libremente hemos rechazado ese amor, y por lo tanto para siempre, porque el amor es perennidad, es para siempre, pues entonces Dios nos tiene que colocar en una situación en la cual para siempre quedemos privados de ese amor que nosotros, porque hemos querido, lo hemos rechazado. Y dado que tal rechazo, como tal aceptación, habían de ser eternos, o han de ser eternos, de ahí la eternidad del infierno. Y de ahí la consecuencia de que el infierno es resultado del amor infinito de Dios. Porque Dios nos creó, y después de habernos creado, no está dispuesto, porque Dios no está dispuesto a deshacer sus obras, a reducirnos a la nada. Dios no nos va a reducir jamás a la nada, después de habernos creado como seres eternos. Por eso Dante, en su inmensa sabiduría teológica, al comienzo de su poema inmortal, La Divina Comedia, cuando nos describe cómo él y Virgilio llegan a las puertas del infierno, van a atravesar el infierno, para luego atravesar también el purgatorio, para llegar al cielo y a la contemplación de la Madre de Dante, Beatriz. Pues cuando llegan a las puertas del infierno, Virgilio y Dante se encuentran con esa famosa inscripción que decía el poeta, que está grabada en las puertas del infierno, que, como digo, es impresionante y además exponente de la gran sabiduría teológica de aquel antiguo y divino poeta que fue Dante Alighieri. La inscripción decía así, según el poema, grabada en las puertas del infierno:
Por mí se va a la ciudad oriente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va entre la perdida gente. La justicia movió a mi supremo autor, me hicieron la divina potestad, la suma sabiduría y el amor primero. Antes que yo nada hubo, sino lo eterno, y yo permaneceré para siempre, eternamente. Vosotros, los que entráis, dejad aquí toda esperanza. Como veis, por eso decíamos que el infierno no es más que el resultado del amor infinito de Dios, de la justicia infinita de Dios y de la sabiduría infinita de Dios. Por lo tanto, todos esos chanchullos que engañan a tantos millones de seres humanos y que los conducen realmente al infierno, de que el infierno no existe, de que las palabras del Evangelio hay que saber interpretarlas y tomarlas según las interpreta la crítica moderna, es decir, aquellos que no tienen fe en absoluto y no creen en Jesucristo. Toda esa postura va a conducir indefectiblemente, aunque ellos no lo crean así y no estén dispuestos a pensarlo así, a la condenación de millones y millones y millones de personas, los que viven actualmente en este mundo, incluidos católicos, por supuesto, los primeros. Sí, estas cosas se dicen y nadie las cree, pero no estamos sino haciéndonos eco de las enseñanzas de la Sagrada Escritura, de las enseñanzas y de las palabras de Dios. Una enseñanza y una palabra de Dios que hoy día parece que todo el mundo ha olvidado y que incluso gran parte de la jerarquía católica no está dispuesta a recordar, pero que es así. Y sigue el Evangelio. En verdad os digo, dice Jesús, que si alguno guarda mis palabras, jamás verá la muerte. Si alguno, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Si alguno guarda mis palabras, ese jamás conocerá la muerte. Como podemos fácilmente comprender, el Maestro se refiere a la verdadera muerte, o sea, a la muerte eterna, a la condenación eterna. El que escucha mis palabras jamás verá la muerte. Y entonces, dice el texto, le contestan los judíos: ahora sabemos que está siendo endemoniado. Los judíos les dijeron: sabemos que estás endemoniado. Abraham murió y también los profetas murieron. Y tú dices: si alguno guarda mis palabras, jamás verá la muerte. Pues si Abraham murió, y murieron los profetas, y tú te atreves a decir que si alguno cree en tus palabras y sigue tus palabras, jamás conocerá la muerte. Y siguen: ¿acaso te crees tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió, y también los profetas que también murieron? ¿Por quién te tienes tú? Jesús respondió: mi Padre es el que me glorifica, ese que decís vosotros que es, del cual decís vosotros que es nuestro Dios. Y la verdad es que no lo conocéis, pero yo sí le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería como vosotros, un mentiroso. Ese que decís vosotros que es vuestro Dios, pero que en realidad no conocéis. Y si yo sí le conozco, y si dijera que no le conozco, sería lo mismo que vosotros sois, un mentiroso. Así es esto. Hemos de leerlo con atención. Vuestro padre Abraham se regocijó por ver mi día, lo vio y se alegró. Vuestro padre Abraham deseó ver mi día y lo vio, se alegró y se regocijó. Los judíos entonces exultaron de gozo. Ahora sí que te hemos cogido en mentira, ahora sí que has pronunciado blasfemia. ¿Cómo es posible que Abraham te viera a ti, viera a tu día, que no tiene ni siquiera 50 años? Pero bueno, ¿tú por qué te has tomado? Y entonces Jesús hace una confesión rotunda, directa, explícita y maravillosa de su propia divinidad, cuando dice el Señor: en verdad os digo que antes de que Abraham naciera, existo yo soy. Una confesión rotunda de su propia divinidad. En verdad os digo que antes de que Abraham naciera, yo existo, yo soy.
Y vamos a terminar recordándoos eso que el Señor nos dice, tan consolador, tan esperanzador y tan maravilloso en sus enseñanzas del texto evangélico de hoy. El que escuche mis palabras no morirá para siempre. Y no solamente no morirá para siempre, sino que escuchar la palabra de Jesús, escuchar su mensaje, acercarse a su persona, intimar con Él, yo no llamaré siervos, sino amigos. Tendría que ser para nosotros nuestra vida, el motor de nuestra existencia, la esperanza segura de que llegaremos un día a poseer la felicidad eterna, esa felicidad perfecta y absoluta que solo el amor puede proporcionar, y acerca de la cual, dada nuestra intimidad presente con Jesús, podemos poseer ya ahora las primicias. El que escuche mi voz, el que escuche mis palabras, que por eso los diálogos maravillosos de amor contenidos en el libro sagrado del Cantar de los Cantares entre el esposo y la esposa, y por eso aquello que decía la poesía aludiendo a la voz del Señor, porque es la voz del esposo como la huidiza estela de una nave. Yo me acuerdo cuando la primera vez que yo atravesé el Atlántico en barco, camino desde América del Sur, me colocaba en mi rato de soledad en la proa del barco, en la parte de atrás del barco, a contemplar la estela que el barco iba dejando en su navegar incesante, una estela que íbamos dejando atrás, y yo decía, esa estela me aleja de mi patria. Bueno, me aleja de mi patria, pero me acerca al destino que Dios me tiene destinado. Una estela que parecía huidiza porque se iba quedando atrás, y eso hacía alusión al verso. Es la voz del esposo como la huidiza estela de una nave, como aire rumoroso, como susurro suave, como el vuelo nocturno de algún ave. El que escucha mis palabras y las cree y las sigue no morirá para siempre. Yo he venido para que tengáis vida. Yo estaré para siempre con vosotros, todos los días, hasta la consumación de los siglos. Tened confianza, porque yo he vencido al mundo, y vosotros también lo venceréis.